Soy La Chola Poblete, artista visual. Nací en Mendoza y hace 8 años que vivo en Buenos Aires. Em, y estoy muy feliz de poder participar de este encuentro. It's so nice to meet you. You and I talked a little bit about me having a lot of friends who are artists. I'm very drawn to creative people, so it's my pleasure to be able to introduce you to other people today and learn more about you. So, one of the things I like to start off my interviews with are understanding a little bit about your childhood and sort of your journey into where you are today, because I know you are starting to have a lot of international recognition. And I like to begin with sort of your roots, where you grew up, and then maybe a little bit of a summary of where you are now. Bueno, nací en Guaymallén, Mendoza, en un barrio muy humilde, en una familia en donde predominaba las mujeres en un matriarcado. Creo que me encontré con el arte muy de casualidad. Tenía muchas inquietudes sobre lo que era para mí la libertad. Entonces me pasé horas pintando. No salía a jugar con los niños o niñas en las tardes porque me gustaba ese mundo ficticio que me había imaginado de crear. Tampoco tuve como la posibilidad ni las herramientas de estar cerca de museos o no sé, de lo que era la cultura, porque mi familia no podía acceder. Vengo de una familia trabajadora, mi madre es empleada doméstica, mi padrastro camionero. Entonces, como en mi casa no se vivía, digamos, el arte. O sea, es algo que yo lo encontré buscándome a mí, en mi interior. Y, y bueno, más llegando a la adolescencia, con un montón de preguntas respecto a quién soy yo y también como eh, qué es el arte o qué es ser artista, empecé a interesarme un poco más y buscar lugares en donde poder encontrar referencias. Y bueno, primero libros en bibliotecas y luego ya pude acercar a algunas instituciones. Mendoza es una provincia bastante chica y conservadora, lo cual no hay tanta oportunidad de ver cosas como en esta capital. Entonces me fui forjando muy de a poco, y ya entrando a la universidad pude como entender hacia dónde quería ir, cuál era mi camino. Y, y también con esta búsqueda respecto al arte, em, apareció mi búsqueda identitaria, ha ido muy de la mano. Yo siempre digo que he transicionado en el mundo del arte, que es un mundo cuidado, es un mundo en donde las personas pueden ser libres, se pueden vestir como quieren, y no hay un juicio sobre quién sos. Entonces, la verdad que para mí ha sido de alguna forma bastante, eh, no sé si la palabra sería linda, pero sí lo he vivido de otra forma y no como otras chicas trans o feminidades en donde tienen que atravesar el mundo desde otro lugar porque tienen que convivir con otro tipo de contextos, oportunidades, em, y bueno, a la sociedad misma, ¿no? Entonces, el arte para mí no solamente es mi trabajo, sino que también es un lugar en donde yo puedo ser quien quiero ser. Now, when you grew up in a smaller town, interviewing people over the last couple years, I've had the opportunity to interview other people who are
sort of chastised for being who they are in their childhood in the smaller provinces in Argentina. Did you feel like your home life was comfortable for you to be able to be who it is that you wanted to be? And if that was the case, do you think that art either helped you as an expression for your inner thoughts, or was it an escape from not being able to be yourself in your home life or in your societal life in your smaller town? Creo que un poco las dos cosas. Cuando tenía 18 años fue como mi primera como salida de closet frente a mi familia, y fue bastante duro porque no tenían las herramientas para poder entender quién quería ser. Entonces tuve que tomar muchas decisiones a temprana edad, como irme de mi casa. Me fui a vivir con mi abuela un año y luego de eso me rompieron el corazón. Entonces también em, entender como, bueno, esta cosa de crecer, ¿no? Como... em, y tengo dos hermanas, dos tías, dos hermanas de mi mamá que viven en España. Y yo estaba pasando por una situación de depresión bastante complicada porque no sabía cómo seguir y tampoco tenía referencias. Em, Imagínate que vivía en un barrio en donde no habían parejas gays o lesbianas o chicas trans. Las chicas trans estaban relacionadas al trabajo sexual, a las drogas, como a la noche. Entonces no había mucha como referencia o modelo a seguir. Entonces tuve la suerte de que estas tías, como me vieron en esta situación, me invitaron a Madrid, y conocí Madrid antes que Buenos Aires. Y cuando llegué a Madrid, los dos lugares que me apuntaron fue ir a Chueca, que es el barrio LGTB, y al Prado. Y esa experiencia a mí me cambió la vida porque pude ver de cerca a todos esos maestros que yo venía estudiando, entender la técnica, ver una obra, sentir como lo sublime de estar frente a una pieza de arte. Y también después se me abrió la cabeza, me expandí. Luego lo que me pasó fue que cuando volví a Mendoza no me sentí parte, y viajé a Buenos Aires con un viaje de la universidad, y me di cuenta que Buenos Aires tenía como un poco de, de mucha cercanía, o que estaba mirando mucho hacia Europa, y eso tampoco me hizo sentirme identificada. Entonces empecé a buscar otros referentes con los cuales yo sintiese que lo que quería decir, no sé, una cercanía, ¿no? Y en eso me di cuenta de que era una persona racializada, de que mi familia migrante de Bolivia tenía mucho que ver con mi identidad también, y que lo que yo quería hacer en el arte era escribir la historia de otro lugar, desde un lugar en donde se pudiesen notar o hacer como una pausa respecto a lo que se piensa del arte argentino, que es blanco, que sigue como esos... yo siento que es como que la Argentina o Buenos Aires es como la resaca francesa italiana, y como que hay... Y es muy centralizada, o sea, Argentina es enorme, y
Y una cuando piensa en Argentina piensa en Buenos Aires y piensa en la petit eh, ciudad em, como europea, que no lo es. Yo crecí en Mendoza con la cordillera de los Andes, con otras tradiciones, mucho más cercana a un mundo andino. Chile está muy cerca, de hecho mi padre es chileno, entonces para mí Argentina es otra cosa y tuve la posibilidad de conocer otras provincias y realmente es distinta. Entonces, de alguna forma, me puse como con la misión de decir, quiero mostrar otra cosa. No, no quiero replicar lo que estoy viendo en los museos. Quiero crear mi propia visión de lo que es mi contexto. Y en eso me encontré con otras personas que, que venían trabajando con todos estos temas raciales, como bueno, el colectivo de identidad marrón, y entonces también me empecé a identificar como una persona marrona, una persona que tiene orígenes de pueblos originarios. Entonces, volviendo a tu pregunta, de alguna forma tuve que como que migrar de mi lugar y también tuve mm, que migrar también de mí, de mi cuerpo, de lo que tenía internalizado respecto al arte. eh, y fueron muchos años. One thing I'm noticing actually, which is very interesting, is that some of the women that I've been interviewing on VA Confidential, they're right now so focused on going back to the roots of Argentina. And I think that's a little bit about what you're speaking about. BA is absolutely a diverse group of people, some that are descending from Italy, some that are coming from Spain, with lots of different color skins. You're correct. I've noticed that, obviously, because I'm quite American, very white. When we go to a new country, we're observers of people. And I can see how the diversity could be difficult here, where some people feel superior because of the color of their skin. And you might not think that's possible because it's a Latin community, but within that Latin community is a lot of diversity. So I love the idea that you're trying to sort of bridge, I guess. I think art is a very good place to start because everyone looks at art and it doesn't matter what your skin color is or your heritage to enjoy it. And it's a good way to teach things to people. Going back to sort of your process for creating art, can you walk me through sort of concept to paper? Like every artist is different. Like my friend I told you is an amazing artist in LA, and she has a process that she goes through. And sometimes she's more creative than others. And it's interesting because she is very varied in her work. So sometimes she does sort of architectural lines, sometimes she's more esoteric, and it all depends on what's going on in her head. So what is your process for creating art? And how does it vary depending on how you're feeling? Sí, yo creo que, o sea, mi obra, si bien intenta estar conectada con lo que sucede en lo diario, en la sociedad, es muy personal, es bastante biográfica, em, autobiográfica. De hecho, cuando empecé, mis primeras obras eran performáticas, utilizaba mi cuerpo como motivo de reflexión sobre bueno, lo que estaba sucediendo, sobre mis cambios, sobre lo que pensaba respecto a la feminidad, sobre lo que pensaba respecto a la sexualidad. Y luego, cuando me cansé del cuerpo, cuando me sentí más segura de mí, volví a la pintura y al dibujo y
no, mira, soy una persona que no paro de trabajar. Todos los días voy al taller y dibujo y estoy produciendo todo el tiempo. Y se ha vuelto un diario íntimo. Hablo del desamor, de, de repente una canción que se me viene, de un texto de algún libro que estoy leyendo, de algo que vi en alguna noticia. Me gusta como retratar lo que está sucediendo en mi generación, porque creo que es importante dejar en alguna forma como un archivo de lo que em, está sucediendo, ¿no? Como para las próximas generaciones y para, de alguna forma, como analizar también, ¿no? Como em, los procesos. Digo, mm, estábamos hablando de diversidad y yo cuando tenía 18 años no podía ver tanta referencia hacia eso. Veía más como el legado de lo que había sucedido con los artistas que atravesaron el SIDA y, y los 80 y los 90. Entonces creo que ahora se habla de otro tipo de diversidad en donde también apareció feminismo, aparecieron los colectivos que hablan de lo racial, se abrió una puerta enorme, entonces estoy todo el tiempo como en contacto con eso y estoy todo el tiempo, em, ¿cómo puedo decirlo? Estimulada, siempre. Y, y siempre estoy hablando de mí respecto a lo que me va pasando, ¿no? Eh, Do you think that I feel like physical art making may at one point be archaic because of all the digital stuff that's happening? Tell me what you think about the changing world of art and the digital aspects of it. Because as I'm listening to you, one of the things I love is that you have to be so present to observe what's happening to then put that on paper. And most people aren't present because we're looking at our phones or we're thinking about the future or we're following other people's lives. But when you are a painter or whatever your mode of art is at the time, you have to be present to see and observe so that you can then reflect and put on paper. What do you think about digital art and what's happening with the art world right now? And how do we preserve that quality of an artist using their hands? Because there's a lot of ways to make art now that don't require that. Te voy a ser sincera, a mí la verdad el arte digital no me conmueve. O sea, hay cosas que siento que son interesantes. Me interesa como verlo mucho más quizás en un videoclip, en una fotografía, como esa forma de poder como desarmar una imagen o componerla con cosas más de la ciencia ficción. Pero el arte digital en sí a mí no me conmueve. Y no es que no lo mire, lo observo, pero me sigue conmoviendo la pincelada, el material, pensar cómo hizo la artista para poder componer, qué estuvo pensando, em, cómo creó ese color, si pensó en la luz, como soy muy de la academia en ese sentido. Pero creo que es necesario también que lo digital o este mundo de la IA, de la inteligencia artificial, esté presente, pero mm, para mí es muy efímero. Es, ya ni son 15 minutos de fama, es mucho menos, es como un segundo, un like y listo. Y en cambio lo otro son, mm, ¿cómo decirlo? Es como arquitectónico.
son cosas que quedan, que están y son matéricas. Entonces me interesa como pensar en el arquitecto que hizo tal columna o tal arquitectura. eh, lo pienso así también respecto a un artista, cómo hizo para llegar a ese resultado, cuántos bocetos, cuánto tipo de investigación, con cuántos materiales se encontró para poder llegar a eso, a esa obra. Em, Eso me conmueve mucho. Yeah, it's tough because I completely agree with you. Yet, sometimes I'm on Chat GPT doing other things, and like you can actually write a poem and then ask for an image of that poem, which that's intriguing to me. Like you never think about that. You can take an old piece of work and ask them to put it into a digital photo for you. It blows my mind. I think for me, what I see is, and it's the same thing in film because I'm a film producer as well and I directed a movie. We're in that very strange place where it could be extremely digital and all computerized, and you literally could tell a computer what you want to do and your movie's done. And you don't need to use people. And then we have real filmmakers, which we need. And so I wonder sometimes if there's going to be some combination in the future, because we still need real people, real blood, real brains. We can't just use computers, in my opinion, which I'm kind of excited about because I wonder what that's going to look like. But for me, I would like, obviously, the works that were done long time ago, Monet and Picasso, those are the things that stand out and that people want to see. Even the digital art market has, pieces that were worth 10 million are worth like $1,000 now. So I think you're correct too. There's going to be a real fight between computers and human beings as we move forward. It's a complicated issue, but interesting to think about. So when you came to BA, it is actually this is what I've been told because I come from two very, very gay-friendly, be who you want to be towns. I came from Boulder, Colorado. Everybody is free. And Los Angeles, I feel grateful for that because I feel like, yes, maybe some people struggled, but way less than in countries where you have the church deeply embedded in people's minds. BA is actually one of the most, as I said, gay-friendly cities in the world. I don't think I said that, but this is what I've heard. And maybe that's not the term you use, but I'm just speaking from what I know. How did that coming here, or even obviously to Spain, to a big city, free your mind? And some of the heavy burdens that you felt back at home and the depression, did a lot of that go away when you came here? Sí. De hecho, no vuelvo hace unos 3 o 4 años a Mendoza, porque las últimas veces me pasó que me deprimía mucho. Me volvía a un lugar en donde yo me sentía muy triste. Y, y si bien tuve que de alguna forma dejar mi familia y esa continuidad y quizás pasar navidades o años nuevos o sola o lo que sea, yo armé mi familia acá de amigas y amigos disidentes, eh, de mucha diversidad, y yo me siento muy libre. Y creo que, perdón, creo que no, que si hubiera seguido en Mendoza no sería quien soy hoy. A mí Buenos Aires me hizo crecer mucho en todos los sentidos. Porque así como decís, hay tanta diversidad, tanta gente que viene y se va, es un lugar de paso que
que te alimentan, te retroalimentan. Es como... mm, es muy, muy interesante cómo te cambia en muy poco. Em, y también lo que me pasó acá es que yo siento que la idea de ser artista era posible, porque hay muchas galerías, hay muchos artistas, hay un sistema de mercado, eh, las cosas funcionan. Entonces me siento más segura y me siento más libre también. Y sí, si bien hay cosas que hay que cambiar, mm, yo nunca me he sentido discriminada, nunca me he sentido observada, sí, pero ¿quién no se ha sentido observada? Mm, pero me siento feliz acá, sí. That I can see it. It's a beautiful city. I love spending time here. What was the piece of work that transitioned you from being an unknown artist to now going to the Biennale and now people know who you are and being recognized? Where do you see at what point in your career and what was it a piece of art? What was the catalyst for you going to the next level? Bueno, en principio, mm, cuando empecé como a, a mostrarme como una feminidad, que fueron unas primeras fotos que me hice de una serie que se titula Nacita y Chola, y esas fotos me las hice, son foto performance, que me las hice como cuando tenía 20 años, creo, 21. Y es en donde yo empecé como a travestirme, a mostrarme como me quería ver. Eso hizo que hoy ese alter ego que había inventado sea quien soy hoy en la vida real, en lo cotidiano. Y después siento que otro punto de partida fueron mis acuarelas de la serie Vírgenes Cholas, que son las que en este momento están en la Bienal y que han estado recorriendo bastantes lugares fuera de Argentina. Y es para mí muy importante esa serie porque tiene que ver con la historia de mi abuelo boliviano, que él cuando era chico encontró una estatua, una figura de una virgen debajo de la tierra, y cuando la sacó escarbando, la rompió. Entonces en su familia le decían que le iba a caer una maldición, que él la tendría que haber venerado. Y creció con esa idea de la maldición de la Virgen y se murió a los 33 años a la edad de Cristo. Y se murió electrocutado y estuvo agonizando una semana, todo quemado. Y él decía que era por no haber venerado a la Virgen. Entonces cuando yo empecé a llegar a los 30, dije no quiero este karma. Y dije voy a hacer algo para sanar esta maldición. Wow. Y voy a hacer 33 vírgenes. Y empecé con las vírgenes, chola. Y como una forma de homenajear también mis raíces. Y ahora llevo unas 28, creo. Ya estoy por terminarlas. Y las vírgenes me han llevado a todos lados. Increíblemente, sí. That is I can't believe that story. That is unbelievable. I love hearing that because that's an incredibly transformative experience. And for me, that's a moment when religion actually changes the path of your life.
even if you weren't a super religious person, something like that happens, it's like, wow, Sí. wow. Sí. Wow. Ah, Wow. ya ahora lo tengo más procesado, pero al Kinda gets me. principio sí. Mm. Gave me goosebumps. Yeah. So, what do you think the future of your art will be? Because, like I was explaining to you, my friend Tasia, she has delved into so many. She's a photographer. She works with her hands. She does. The only thing she doesn't do is performance art, and I think you do performance art as well. Sí. But what do you think your next step in art will be, or will you continue until you finish this series? You know, the cholas, Mm, the 33. Las vírgenes las voy a terminar Yeah. ahora, pero yo me quiero comer el mundo. Tengo ganas de probar con arquitectura. Me gustaría hacer una obra de teatro en no sé, en el Colón quizás. Me encantaría poder fusionar orquesta, em, no sé, cosas, o sea, experimentar todas las disciplinas del arte. Soy muy inquieta, me encanta. Me encantaría poder dirigir algún videoclip de alguna banda. Yes. Amazing. No, siento que no hay límites. Entonces, em, y eso me hace vivir, me hace sentir viva. Entonces, lo abrazo y quiero seguir expandiéndome. Entonces, no sé, ahora estoy buscando comprarme una prensa porque quiero hacer grabado de nuevo y estar ahí como haciendo silografías, cosas súper manuales. Me gustaría hacer cerámica. Yo hago de hecho esculturas de pan. em, y me interesa como seguir expandiéndome como en la vida misma, ¿no? Como sentir que no hay límites, que creo que esa es la libertad justamente. So, based on what I hear from you, no limits. How how do you give back what you feel now to kids in other provinces who might have been like you, that grew up not knowing who they were and had to find themselves and could also be depressed because of that? Are you, like I told you, I have a friend who has a art philanthropy, and that's one of the things she focuses on giving back. Is that something you're interested in telling your story to others so that they can, I mean, I think it's very inspiring what you're doing now. I mean, if you look at your journey and you're young, it's immense. Intento siempre estar muy con los pies en la tierra, eso es muy importante. Estoy muy en contacto como con lo que sucede en la vida real y e intento ayudar, sí, siempre. Cada puerta que se me abre intento que otra persona pueda entrar conmigo. Le hago un lugarcito para que entre. That's nice. Pero no solamente en el mundo del arte, que si bien intento abrir una puerta y que otras personas entren conmigo, em, no solo lo hago en el contexto artístico. Em, por ejemplo, cuando me invitan a una cena en donde sé que hay personas que a mí me van a aceptar porque soy la chola, artista y todas las otras etiquetas desaparecieron. Intento llevar a alguna otra amiga trans, intento abrir ese espacio también, pero ya en el mundo cotidiano, ¿no? Como si me aceptan a mí, que acepten a las demás también. Entonces sigo en contacto con todas esas personas que me han visto crecer. em, y si bien yo ahora tengo un lugar de privilegio, intento poder compartirlo también. em,
porque creo que ahí está como digo, el activismo no es solamente salir a la calle y ocupar ese espacio, sino también de alguna forma ser un germen y meterse en otros espacios que por mucho tiempo nos ha sido difícil estar. Entonces, desde un restaurante hasta, no sé, un baño, eh, estar presente porque siempre nos han querido invisibilizar. Entonces, em, yo soy como muy de ocupar esos espacios también y sumar a otras personas. Y si tengo que generar una tensión o incomodar, no me importa. Me gusta generarle una pregunta a quien está mirándome. One of the things I most love about this podcast is that I'm able to bridge a little bit the gap between where we are in distance by connecting people with other people. So I hope that if you don't mind, I could connect you with my friend Jennifer, my other friend Tasia, a group of really cool artists in LA, and I'll organize you to come to LA and do an exhibit there with her or something like that. I'd really love to do that because I guess sometimes when I think, I'm an American here in Argentina, and I wonder if people will appreciate, my podcast here because I obviously come from a different perspective. But when it comes down to it, I feel like the reason I am here doing this is to help bridge cultural boundaries. And it's interesting because I never thought I would be in a place to do that, but I'm able through a lot of the people I meet to connect. And I love that. I'm so excited because I would love to see you coming to the US, and it's absolutely doable and something I would be excited to have a hand in. So that would be my plan with you, to connect Gracias, you. me encanta. Yeah, Obvio que I would love to see you in estoy LA. súper dispuesta, me Eh, encanta. Okay, good, because it's going to happen. And I think you'll enjoy the culture in LA because, again, it's the most open place I know. And, again, the sky's the limit. You can do whatever you want and feel free to do it there, which has been interesting for me here because, as an outsider, I really have seen how closed so many people are. And through your art, I believe you're going to make a change. And I think that's amazing. So thank you so much for coming today. I'm so happy I got to know you and learn about your art. And I'll remember that story about your 33 pieces forever. Gracias. Para mí es un placer que me puedas dar un espacio, poder contar mi historia, compartirla y gracias por hacerme sentir tan cómoda. Sos un amor de persona. Gracias. So show me this beautiful place. I've actually never been to this museum, so I'd love to see a little bit of what's happening here. Esta pieza es una obra que realicé para mi primer muestra, una muestra que realicé en este museo que fue apurada por Victoria Norton, que es la directora. Y todo sucedió de una forma muy extraña. Estábamos saliendo de la eterna cuarentena y de alguna forma le llegó un dossier de mis obras. Y era un dossier en donde tenía dibujos de hacía mucho tiempo que realicé, creo que en el 2011, quizás. Y ella me dijo, ¿dónde están estos dibujos? Nunca los vi. Y le dije, es un libro, es un cuaderno del momento en el que yo estaba muy mal y que lleva el título de Ejercicios del Llanto. La muestra se titulaba Ejercicios del Llanto. Y yo lo que hacía en ese momento era tratar de callar un poco mi mente y dibujar
como lo que yo sentía de una forma abstracta. Entonces, por ejemplo, todas estas que son como papas, que yo juego con el elemento de la papa y cuando le agrego una tilde es como papá. Yo a mi papá lo conocí a los 21 años, entonces habla mucho como del abandono, de la ausencia. Si no quiero ser una víctima, parece que me ha pasado de todo, pero no, a todo el mundo le pasan cosas. Pero tiene mucho que ver con ese momento de angustia y de ejercitar esa sensación de opresión y de cómo bajar em, este sentimiento sin que sea en lágrimas. Entonces me pasé muchos días dibujando punto por punto y de alguna forma abstrayéndome en esos dibujos. Entonces, a partir de ese libro diario íntimo, Victoria lo que hizo fue como desarmar el cuaderno y armar una muestra con algo que nunca había mostrado, que no tenía que ver con mis acuarelas, con las vírgenes cholas, no tenía que ver como con nada de lo que yo venía mostrando. Y de hecho había mucha expectativa respecto a mi primer muestra individual en un museo grande e importante en Buenos Aires, y no había performance, no había fotos, no había vírgenes. Era un silencio abrumador. Eran papeles con puntos. Y esta obra sí la realicé especialmente como una forma de acercarme más hacia el presente, y tiene un poco que ver como conmigo, como con mi pasado y con mi presente. Entonces hay una masculinidad representada, pero también una persona que sería yo, con lo característico de lo que sería una peluca con trenzas, que eso es como algo que las caracterizan a las cholas andinas. Por eso yo me adopté ese nombre como una forma de homenajear a esas mujeres. Y, y después también fui sumando algunos elementos que tienen que ver como con mitogramas, que son símbolos que se encuentran en textiles o vasijas precolombinas. Em, entonces traté como de integrar un poco mi pasado y mi presente, y no solamente hablar de mí, sino también como de la historia, ¿no? Como de qué parte a mí me interesa de la historia argentina, latinoamericana, o digo, en el territorio en el que estoy, ¿no? Como habla un poco de todo eso. Well, Sarah, welcome and thank you for coming. We are here at the Moderno. The museum is located in San Telmo, and here we have the biggest collection of contemporary and modern art. You see, the Chola donated her piece after her exhibition in 2022, as well as we have other artists that donated their work, but also we have a lot of pieces that we acquired during these years. We are in this room with contemporary pieces, and if you want, we can take a look of them. In Europe, did you ever get a chance to see some of the art it's like a digital touch and feel mix? They're doing it everywhere. Like they had a Van Gogh exhibit in New York that traveled. Have you had a chance to see those exhibits? Sí, sí tuve. De hecho, ahora en la Bienal de Venecia hay muchas propuestas de artistas que están trabajando con distintos medios, como mucho video, mucha escultura, instalación, performance. Y sí, también tuve la oportunidad de poder interactuar en distintas instancias, como no sé si tuviste la oportunidad de ver algo de Björk, que era virtual,
O también, bueno, Van Gogh también creo que vi. Oh, no, I didn't see Sí, that. pero Van Gogh one. sí tuve la posibilidad, sí, sí. Amazing. Este es un artista que a mí me emociona mucho, que es Emilio Renard, y es un artista que es de Mendoza también, como yo, es todas estas obras. Y lo interesante de él es como la búsqueda como inalcanzable de esto que te decía, como de lo matérico. Creo que, bueno, Julio Leparc también es de Mendoza, Quino y otros artistas muy importantes son de ahí, y creo que hay como algo de ese lugar, de esa provincia, como de la inquietud, ¿no? Como de seguir experimentando. Y esta es una obra que parece algo muy contemporáneo, muy de ahora, y es bastante vieja, em, Hmm. que es muy interesante porque es como una pintura, pero es escultórica, y cómo está trabajada también. There are 2 new exhibitions coming up next week, so you are more than welcome to come back. I definitely want to come back. Okay, thank you so much for this visit, and hope you see you again soon. I absolutely will come back, and hopefully everyone in the United States will see this beautiful, beautiful museum and come back and explore and see your work. And thank you both for having me and allowing me to learn more about you and the museum. I love it. Thank you so much.